En estos momentos vamos a explicar los principales gobiernos que corresponden a la República Aristocrática. Recordemos que esta etapa dentro de la historia republicana del Perú, el gobierno que es el tránsito, la transición, el puente, el cambio, que impone las bases económicas, las bases políticas, las bases sociales, para que se dé la República Aristocrática, es decir, el gobierno oligárquico civilista a inicios del siglo XX, recuerden que es Nicolás de Piérola, pero el que inicia en sí oficialmente la República Aristocrática y el predominio civilista en el Estado oligárquico peruano es Eduardo López de Romaña, sería el uno. En primer lugar, él es el primer presidente del siglo XX, en primer lugar. En segundo lugar, con él se inicia la República Aristocrática. Y sabemos pues que esta etapa de la República Aristocrática va a culminar con el segundo gobierno de José Pardo en 1919. Son 20 años, casi 20 años de predominio oligárquico civilista. Recordemos que Piérola fue el antecesor de López Romaña y él es el que va a reactivar la economía peruana, Piérola, a través de la agroexportación. Recordemos en la costa norte caña de azúcar y la costa sur algodón. Entonces estos grandes propietarios, estos grandes latifundistas son los grandes poderosos del Perú en ese momento. Y ellos son los llamados los varones del azúcar o los varones del algodón. En segundo lugar, López Romaña es el primer presidente con profesión. ¿Cuál es su profesión de López Romaña? Su profesión es ingeniero. O sea que es el primer presidente ingeniero en el Perú. Toma el mando de manera pacífica López Romaña, pero una de sus principales estrategias para controlar, en este caso, el partido civil en el Estado peruano es desplazar de los poderes públicos, es decir, de las instituciones políticas, a todos los pirolistas. Por eso que ya se rompe poco a poco se congela, se va fragmentando, se congela esa alianza entre los pirolistas y los civilistas. Por ello que los oligarcas civilistas van a controlar todas las instituciones del Estado. Bien, sin embargo, en su gobierno y a partir de él y otros gobiernos hacia adelante, en materia internacional es un desastre. ¿Por qué? Porque se caracteriza la política peruana por ser un país centralista, pero eso lo vamos a hacer en su respectivo momento. Solamente estoy anunciando que a partir de ahí para adelante ya en política en materia internacional es una política, repito, entreguista. ¿Por qué? Lo vamos a ver en unos momentos. En su gobierno se va a promulgar el Código de Aguas y Minería. Código de Aguas, ¿qué quiere decir? El reparto de este recurso hídrico en todas las grandes propiedades latifundistas o la gran propiedad llamada Hacienda. Se van a repartir para las irrigaciones de estos productos de agroexportación. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿a quién benefició por lo tanto el Código de Aguas? ¿A quién? Prácticamente a los terratenientes, bueno, latifundistas. ¿Y a quiénes perjudican mayormente? ¿Quiénes son los que siempre pagan los platos rotos? Las comunidades campesinas. Otro aspecto también es la minería. A través de la ley de minería o el código de minería, el Estado peruano va a abrir sus puertas hacia inversiones en grandes empresas, grandes corporaciones internacionales en minería. Una de las principales empresas que van a invertir en este sector o en este rubro minería son capitales norteamericanos principalmente, son capitales estadounidenses en minería, principalmente explotación de cobre. Pregunto, ¿por qué el cobre es importante? Sabemos que el cobre es un mineral que sí, cómo va a transportar energía. Por lo tanto, estamos hablando nosotros, por lo tanto, de esta empresa minera, que es la Cerro de Pasco Copper Corporation, que va a extraer el cobre, ¿no? Entonces, esto sería el código de minería. Pero hay un detalle, ¿no? Es un detalle que siempre nosotros hacemos una crítica a este tipo de actividad productiva. Si bien todos sabemos nosotros que la minería
generó grandes ingresos en estos últimos 20 años al Perú por la extracción de oro principalmente, pero desgraciadamente pues si bien recibimos parte de impuestos que pagan las empresas por extracción al Estado peruano de la riqueza mineral, pero desgraciadamente pues el impacto ambiental es muy fuerte. Ustedes saben pues que las grandes empresas mineras en su mayoría contaminan los ríos principalmente, y por eso que el Estado prácticamente sanciona económicamente, pero prácticamente no cubre las expectativas de la salud, de la vida y la salud e integridad de las personas. Entonces mayormente las grandes empresas mineras arrojan los minerales, los llamados relaves mineros, a los ríos principalmente. Entonces eso ocasiona un impacto y eso origina también, es perjudicial en este caso para la vida y la salud de las personas. Entonces esta empresa, por lo tanto, esta empresa minera es de inversiones norteamericanas, no sé bien, estadounidenses, minería. La otra obra, ¿cuál es? Si bien Piérola promulgó la ley de patrón oro, la libra peruana, la moneda peruana de oro, que tuvo el mismo peso y valor que la libra esterlina inglesa, que en esa época era más poderosa que el dólar en aquella época. Acá se va a circular, por lo tanto, la libra peruana, cuya moneda, que tiene el casi mismo valor y peso que la libra esterlina inglesa, va a servir para, en este caso, para las grandes exportaciones que hará el Estado peruano. También vamos a ver también que apareció un periódico que es La Prensa. Este periódico, La Prensa, va a tener un papel importante como una tribuna, un punto de opinión pública que va a apoyar siempre a las fuerzas de poder económicos latifundistas o agroexportadores. La Prensa va a tener casi 60 años de existencia este periódico, que fue el portavoz de los intereses de la oligarquía agroexportadora latifundista en el Perú. O sea, los intereses de los grandes propietarios de tierras, es decir, los grandes hacendados. Ese es el periódico La Prensa. En el aspecto internacional, durante la República Aristocrática fue perjudicial para el Perú. ¿Por qué? Porque esta oligarquía dentro del plano de la diplomacia se caracterizó por ser una política entreguista, una política por el cual el Perú tuvo que ceder territorios a países vecinos, muchas veces sin un solo disparo. Imagínense ustedes que Perú y Bolivia tuvieron unas diferencias porque tuvo el temor que Chile pueda instigar a Bolivia para hacernos la guerra. Pero como estábamos con el trauma, con el miedo, con el shock de la guerra del Pacífico de 1879, prácticamente el Estado peruano y el Estado boliviano van a arreglar sus diferencias fronterizas. Como repito, ¿por qué lo hice? Para evitar que Chile instiga a Bolivia que nos declare la guerra a nosotros. Para ello se firmó un tratado, que es el Tratado Osma-Villazón. Tratado Osma peruano-Villazón-boliviano, donde el Estado peruano, el Perú, le va a ceder territorios a los bolivianos, más de 100.000 kilómetros cuadrados. Esta zona que se llama la zona Pando Beni, que aquí en esta parte sombreada, esta zona del Perú le cede a Bolivia, e inclusive la mitad de las islas del lago Titicaca a los bolivianos. Sabemos pues que el Perú regala territorio en nombre de la paz, un país pacifista. A mi punto crítico, somos un país de gallinas. Disculpen que se olvide ustedes, estimados estudiantes, pero somos gallinas. Pero esa política, digamos, errática, inclusive disculpen el término, estúpida, decir que somos países hermanos. Y acá no existe país hermanos, no existe país hermanos, somos simplemente vecinos y se acabó. Por eso que el Perú va a regalar estas dos provincias, que en el futuro, esta parte selvática en la actualidad es una de las zonas más importantes productivas para Bolivia, porque de ahí es que extraen no solamente oro, no solamente madera, sino principalmente petróleo, sino también gas. O sea, acá se va a extraer actualmente el gas boliviano. Esa zona que fue peruana, esa parte selvática que la oligarquía civilista decía, bueno, dale selva, si es tierra salvaje, no hay nada, regálense. Pero mira con el tiempo la riqueza que tiene este territorio que fue peruano.
convoca elecciones y le sucede Manuel Candamo, que es uno de los padres refundadores del segundo civilismo dentro de la República Aristocrática. Fue uno de los gobiernos más cortos, más efímeros de esta etapa llamada República Aristocrática. Si hablamos de Manuel Candamo, simplemente promulgó la ley de ferrocarriles, que simplemente es un reconocimiento, una confirmación de la empresa inglesa Peruvian Corporation, esta empresa inglesa que va a seguir administrando los ferrocarriles. Fallece el presidente Candamo y le sucede el primer vicepresidente Serapio Calderón. Serapio Calderón convoca elecciones, siendo el candidato fuerte, único y el más representativo de la República Aristocrática es José Pardo y Barreda, es decir, el hijo del ex presidente del Perú y fundador del Partido Civil, del primer civilismo. ¿El hijo de qué? ¿De quién? De Manuel Pardo y Lavalle. José Pardo y Barreda se preocupó fundamentalmente en la educación. El principal rubro, la principal materia que se preocupó José Pardo y Barreda es educación. Para hablar, por ejemplo, ¿qué hizo en materia educativa? Creó la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Bellas Artes, que actualmente local, original, está en Avenida Grau, que ahora es el Instituto Politécnico José Pardo, que es del Estado, donde ahí se enseña actualmente lo que corresponde a estudios técnicos, electricidad, mecánica, etc. Otro punto es que se creó el Museo Histórico, que actualmente es el Museo Nacional de Historia, que está actualmente en la Avenida Alfonso Ugarte en Lima, cerca de la Plaza 2 de Mayo. También promulgó la Ley de Instrucción Pública, donde aquí hay muchos puntos importantes. Por ejemplo, uno de ellos es que la educación primaria, toda la educación primaria es gratuita, solo la educación primaria. Y a la vez, dentro de esta ley de instrucción o ley de educación pública, que hay una ley donde las mujeres acceden a estudiar en las universidades. Es decir, que aquí a partir de 1905 para adelante, las mujeres pueden estudiar en las universidades públicas. Una de ellas es, por ejemplo, María Trinidad Hernández, que estudió medicina en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Se adquirió crucero de guerra, barco de guerra como el Grau y Bolognesi. Como siempre, cuando el Perú compra armamentos, el primer país que sale a protestar es Chile. Siempre Chile se victimiza, ¿no? Que Perú compra armas porque nos van a invadir. Todos sabemos que nuestra política es pacifista, es, bueno, de cobarde, por decirlo así. No somos una sociedad guerrera, no como los chilenos. También vamos a hablar de obras públicas. Lima se va a modernizar. ¿Qué se va a construir? Por ejemplo, el Paseo Colón, la Plaza Bolognesi, donde el presidente de Argentina y ex combatiente de la batalla de Arica, Roque Sáenz Peña, va a dar un discurso sobre la inauguración del monumento Bolognesi. Y ahí también se construye la Avenida Brasil, la Avenida Alfonso Ugarte. Es decir, que Lima se está expandiendo poco a poco. En el aspecto social, en el gobierno de José Pardo, también podemos hablar de problemas obreros. Aquí nace, por ejemplo, las primeras agrupaciones sindicales, los sindicatos obreros. Esta agrupación de ayuda, defensa mutua de los trabajadores obreros, como por ejemplo la Federación Panaderos Estrella del Perú, que van a provocar la primera protesta, ojo, la primera protesta por las 8 horas de trabajo. Entonces, esta protesta solicitan al gobierno las 8 horas de trabajo por la Federación Panaderos Estrella del Perú. Los panaderos exigen las 8 horas, pero van a ser reprimidos por las fuerzas del gobierno. Pero también rescatamos que si bien fue reprimida esta protesta, esta primera huelga por las 8 horas aquí en Lima, solamente en Lima, se va a presentar el proyecto Manzanilla, es decir, que el ministro de Trabajo, o sea, lo que era el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, que en ese época se llama Ministerio de Fomento, dirigido por el ministro, el doctor abogado José Matías Manzanilla, da este proyecto de ley. ¿Qué proyecto de ley o proyecto Manzanilla? Este proyecto de ley laboral o de trabajo es la famosa ley de accidente de trabajo. Es decir, que si un trabajador se accidenta en plena faena laboral, el empresario está en la obligación y es responsable de pagar su curación a este trabajador. Pero solamente, ojo, repito, este proyecto Manzanilla o de accidente de trabajo dentro de la legislación laboral, repito,
El proyecto era que el empresario pague gasto de salud, curación al trabajador cuando se accidenta en plena faena laboral. Bueno, estimados jóvenes, concluimos esta primera parte de la República Aristocrática y de ahí vamos a ingresar la segunda parte de esta etapa donde se da la ruptura y el fraccionamiento o resquebrajamiento de este poder oligárquico civilista. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.